Saludos amigos, espero se encuentren muy bien, bienvenidos al canal. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante en el caso de ubicar o encontrar una buena escuela o maestro de artes marciales, en este caso de Kung Fu. Este triángulo que está aquí es basado en mi experiencia personal en este sentido. Como pueden ver, está conformado por tres elementos que son la escuela propiamente dicha, el maestro y el estudiante. Si pueden ver, el maestro y la escuela están en la parte de abajo porque en mi caso representan lo que es la base de esto que tenemos aquí en la cima, que es el estudiante, ¿ok? Tanto la escuela como el maestro son las bases fundamentales o los pilares fundamentales que van a formar al estudiante o al aprendiz. Entonces, por el lado de la escuela, es bueno que la misma tenga una reputación aceptable. En muchos casos hay sistemas, estilos, cuya reputación moral es discutida, ¿ok? No es muy fiable. Entonces, eso nos da pie a nosotros también de que así como existen escuelas cuya energía no es muy positiva a nivel de crecimiento personal, entonces también existen escuelas que sí motivan y fundamentan este tipo de desarrollo. Por ejemplo, si vas a practicar un sistema cuya historia es cuestionable, por ejemplo, un sistema cuyos integrantes en el pasado eran caníbales o eran como una especie de tribu asesina o este tipo de cosas, esa energía realmente no es buena. Entonces, lo ideal es conocer cuál es la historia de la escuela a la cual queremos pertenecer. Sin embargo, eso nos sirve a nosotros para llevarnos al otro extremo, ¿no? Si existen este tipo de escuelas cuya energía es cuestionable, también hay escuelas cuya energía o historia es más aceptable, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Shaolin o los sistemas Siulan Nampai, ¿no? Es el mismo Shaolin, solamente recuerden que le estoy nombrando cómo se nombra en cantonés y refiriéndome a los templos Shaolin que fueron ubicados en el sur de China o que se desarrollaron en el sur de China. En lo referente a la escuela, tenemos que tener una reputación, ¿no? Una historia y una base moral. Esta base moral, recuerden que en China muchos de los templos eran precisamente la reserva moral del país. Entonces, esto es importante, conocer hasta donde se pueda, porque obviamente la historia puede cambiar, no es algo que podamos palpar en el momento porque es algo que ya pasó, pero que bueno, a grosso modo sea de esa manera, tenga una buena energía, tenga una buena reputación. Otro aspecto que puedes notar en una escuela de Kung Fu es el aspecto filosófico, ¿no? ¿Qué clase de filosofía enseña? ¿Cuál es su filosofía de vida? Esto también es importante. Muchas, por ejemplo, están basadas en el taoísmo, otras en el budismo, otras en el hinduismo, etc. Pero eso forma parte también fundamental de los principios que se van a seguir como estudiante o aprendiz. Por supuesto, el área del Wushu, porque si estamos buscando un arte marcial es obviamente porque necesitamos aprender a defendernos o queremos aprender ciertos movimientos de combate. Entonces, el aspecto de Wushu es obviamente muy importante. Las escuelas que son muy antiguas tienen un aval de mucha experiencia, ¿no? Es ilógico pensar que una tradición milenaria donde cada quien inventaba una forma nueva, una nueva táctica, una nueva estrategia para poder vencer a sus oponentes, no hayan desarrollado una riqueza marcial realmente valorable, ¿no? Entonces, eso fundamenta un poco lo que decimos aquí arriba, lo que es la historia. Entonces, si tiene mucha historia, si tiene mucha experiencia, eso también es bastante positivo porque tienen experiencias precisamente en el área de la lucha cuerpo a cuerpo. Obviamente lo que es la parte cultural, de dónde viene la escuela, cómo se desenvolvían en el momento en que se desarrolló el sistema, porque esa parte histórica también es importante, o sea, cuál era el contexto social y cultural del momento en que se dio el sistema. Entonces eso también es bueno saberlo y conocer de este tipo de conocimiento. Y por último, pero no menos importante, es el equipamiento.
Obviamente hay escuelas donde tienen sacos, tienen muñecos de madera. No es una condición tampoco sine qua non, ¿no? El hecho de que tú no tengas, por ejemplo, disponible en el momento un muñeco de madera para ser un buen practicante de Wing Chun, no quiere decir que no vayas a ser un buen practicante de Wing Chun. Entonces, ahí juega mucho lo que es la otra parte, que es el maestro, cómo integrar al estudiante de acuerdo a los recursos que tiene disponibles. Y entonces, bueno, caemos aquí en lo que es el maestro o el Sifu. Primero que todo, siempre el respeto, ¿no? Tiene que ser una persona respetuosa. Si tú vas a una escuela y el maestro te trata con desdén o con arrogancia o te falta el respeto, oye, no tiene mucho que enseñar, ¿no? En ese sentido. Entonces ya por ahí tú puedes ver más o menos de qué se trata el sistema que ha practicado y qué es lo que vas a encontrarte si practicas con esta persona. Obviamente hay gente que por lo que son las diferencias de lenguaje terminan aprendiendo primero las groserías, por lo menos lo que pasó con muchos japoneses y chinos y coreanos que llegaron a Latinoamérica. Pero no es el deber ser, pues lo ideal es que sea una persona respetuosa en el trato, ¿ok? Que tenga muchos valores, que tenga una persona de valores, de principios, que sea por supuesto bueno en artes marciales, porque a fin de cuentas estás buscando eso, estás buscando la experiencia de una escuela y esa experiencia está condensada aquí, en el maestro que vayas a encontrar o que esté dispuesto a enseñarte, ¿no? Entonces tiene que ser bueno en artes marciales. Y en muchos casos también te vas a conseguir de que por lo menos cuando son Shifu de buena reputación, de buena calidad, vas a encontrarte que tienen una capacidad intelectual bastante favorable, ¿no? Algunos son políglotas, saben de varias áreas del conocimiento, entonces esto también te va a ayudar a nutrirte a ti como persona. Y aquí en la cima está el estudiante, ¿no? Que es el producto de lo que es la escuela y el maestro. El estudiante debe ser también muy respetuoso, debe ser humilde para poder recibir el conocimiento, debe ser un investigador. Eso va en referente a todo lo que les he nombrado aquí, porque si te dejas convencer o te impresionas por lo superficial, entonces va a ser una persona muy fácil de engañar. Entonces siempre hay que investigar a profundidad, ¿no? Ahí puedes aplicar diferentes métodos, como decir el método científico que se ve en las escuelas a nivel de bachillerato y a nivel universitario, ¿no? Observar, indagar, todo este tipo de preguntas debes de ir respondiéndolas a medida de que vayas conociendo de qué se trata tanto la escuela como el maestro, ¿ok? Por supuesto debes ser una persona disciplinada, porque lo que te van a enseñar no va a rendir su fruto si no eres una persona que tenga disciplina y perseverancia. Obviamente, el hecho de que tengas una buena escuela, te puede venir del templo Shaolin, puede estar ahí en el templo Shaolin, pero si usted no practica, usted no va a tener ningún avance. Usted puede pertenecer, puede ser alumno de alguien, bueno, famoso por decir Wong Fei Hung, el de las películas de Jackie Chan y Jet Li, que fue un personaje histórico que existió en China, que se dice que era un gran luchador. Usted puede ser discípulo de él, pero no significa que usted va a tener la misma destreza, porque si usted no practica, obviamente no va a desarrollar ningún tipo de habilidad. Entonces, todo esto que está aquí va a depender de su aptitud y de su actitud, ¿ok? De su capacidad física y de su capacidad intelectual para recibir todo este conocimiento. Obviamente existen personas muy capaces y en muchas áreas, por ejemplo deportivas, se dan casos de personas que son geniales. Por ejemplo, el caso de Messi, no quiere decir que Messi haya tenido un maestro que haya sido un genio igual que él, pero él es un genio del fútbol. Lo mismo pasa con Michael Jordan, lo mismo pasa de repente con Tyson, con estos personajes, que en muchos casos tienen una genialidad innata y en otros casos la han logrado por la práctica, como decía Cristiano Ronaldo, ¿ok? Por esto que está aquí, por la disciplina y la perseverancia, lograron desarrollar los talentos que tenían a un máximo potencial. Entonces, eso también puede darse. Puedes tener una muy buena escuela,
como decir el Shaolin o Wudang o sistemas de Wudang, pero si el maestro no es una persona muy pedagógica para enseñar, va a ser un poco difícil. Por otra parte, puedes tener un muy buen maestro, pero si el sistema no es lo suficientemente amplio y rico, también puede ser que sea una limitante. ¿Okay? No podemos caernos a mentiras, ¿no? Hay varios niveles en artes marciales. Hay artes marciales que son muy poderosas, otras son mucho menos prácticas en lo que es la vida real o el combate real. Entonces hay varios niveles. Entonces tú tienes que saber que puedes contar con un buen maestro, pero si el sistema no apoya a este maestro, vas a tener una limitación. Entonces todo esto tiene que estar equilibrado. Por eso es que los chinos hablan tanto del yin y del yang, porque tiene que haber un equilibrio. Lo ideal es que tengas una buena escuela, que tengas un buen maestro y que tú seas un buen estudiante para que todas las cosas puedan fluir y el sistema se mantenga en una nueva generación y también que te conviertas en una persona que sea útil a la sociedad y que todos estos conocimientos sean provechosos para el contexto social, familiar y por supuesto espiritual. Entonces, bueno amigos, espero les sea de gran utilidad esta información. Cuídense, bendiciones y nos vemos en un próximo video.